Bien, retomamos entonces donde habíamos dejado, habíamos hecho una presentación de la negociación colectiva. Tuve que reforzar la gola, la garganta. Eh, Decía, retomamos donde habíamos dejado, hicimos una presentación de la negociación colectiva en el marco del sistema de fuentes de derecho del trabajo. Y vamos a hacer en este segundo bloque, un recorrido secuencial sobre la negociación colectiva. Denme un segundo, por favor. Gracias. Ahí está. Hice lo que hago siempre, es poner un poco de jazz de fondo, porque si no me vuelvo loco. Estar hablándole a una pantalla me liquida. El desarrollo de la negociación colectiva que vamos a hacer, como les anticipara, es secuencial. Es decir, vamos a analizar todo el proceso de negociación colectiva desde su inicio hasta su final, siguiendo paso por paso, de nuevo a modo de secuencia. Primer paso, segundo paso, tercer paso. Eh, la primera cuestión a analizar cuando encaramos el estudio de la negociación colectiva es detenernos, en primer término, en los sujetos de la negociación. Es decir, quiénes son los que van a negociar en representación de los trabajadores y en representación de los empresarios. El primer dato es que el carácter colectivo de la negociación colectiva viene dado por el sujeto en representación de los trabajadores, es decir, por el sujeto sindical. ¿Por qué señalo esto? Porque puede ocurrir que en representación de los empresarios, mejor dicho, que la representación de los empresarios venga dada por un sujeto unipersonal, unipersonal jurídico, es decir, por una sola empresa. La negociación colectiva es tanto si negocia el sindicato con una sola empresa como si negocia el sindicato con un conjunto de empresas o con una cámara empresaria como se da en el régimen argentino. Respecto a la representación del sujeto sindical, en el caso argentino es muy sencillo porque viene dado por la ley. La ley determina quién negocia en representación de los trabajadores. Como ustedes habrán visto ya con el profesor Las Heras, Argentina tiene un régimen legal de sindicato único, impuesto por ley, promocionado desde el Estado, es el régimen de personalidad gremial, y ese régimen de sindicato único implica que solo negocia un solo sindicato en representación de los trabajadores de la actividad o del oficio. Aquí cabe hacer un punto para diferenciar la negociación colectiva en el sector privado, que es la que vamos a enfocarnos, de la negociación colectiva en el sector público, porque en el sector público, a nivel central o a nivel nacional, la negociación colectiva admite la pluralidad sindical. Es decir, que en la negociación colectiva en el sector público negocian cuanto menos dos sindicatos. Los dos sindicatos que tienen reconocimiento o personería gremial, que son UPCN y ATE en orden de representatividad. Es decir, que UPCN participa con el porcentaje de afiliados que posee, que es aproximadamente 70%, y ATE complementa esa unidad de representación, perdón, con el otro 30%. Es decir, que se conforma la representación de los trabajadores sindical plural, a diferencia de lo que ocurre en el sector privado, en la que solo participa el sindicato más representativo, que es aquel sindicato que tiene personería gremial.
La ley 23.551 establece que el sindicato con personería es aquel que participa en la negociación colectiva, representa los intereses colectivos de los trabajadores y de las trabajadoras, y en este punto, los cuestionamientos que la OIT le efectúa en términos de violación a la libertad sindical a la legislación argentina, que son muchos y que lo hace cotidianamente, anualmente. Sin embargo, en el caso de la representación colectiva, la OIT acepta que el sindicato más representativo pueda ser el que lleve a cabo exclusivamente y excluyentemente la negociación colectiva. Es decir, que en este punto, el modelo sindical argentino, como señalaba un coterráneo vuestro, Néstor Corte, eh, la obra más calificada en línea con una posición pro modelo sindical, por llamarlo de alguna manera. Ese punto de la exclusividad de la negociación colectiva no es objetado por la OIT. La OIT dice, pueden los estados asignarle al sindicato más representativo, esto es, en el caso de la Argentina, aquel sindicato que tiene más afiliados, pueden otorgarle el rol de representante exclusivo en la negociación colectiva. Es decir, que ¿quién representa a los trabajadores? El sindicato con personería gremial. Ningún inconveniente. Pasamos a la representación empresaria. Y acá la cosa se pone un poco más compleja y es importante, y aparecen datos que entiendo que pueden complementar vuestro conocimiento, vuestro expertise al momento de encarar una negociación colectiva. El artículo 2 de la ley 14250, de la ley de negociación colectiva, establece, como lo tienen desarrollado en la presentación que estamos compartiendo, que si hubiese dejado de, estamos hablando de la representación supraempresarial, ¿no? Si hablamos de una representación empresaria, perdón, a nivel de empresa, negocia la empresa, no hay nada que discutir. Negocia el titular de la empresa, punto. Si hay una negociación supraempresarial o a nivel de actividad, ¿cómo determinamos qué cámara es la que representa a los empresarios cuando no tenemos un régimen similar al de la representación sindical, en el cual la ley establece cuál es el modo de determinar la representación de los trabajadores y le otorga a ese sindicato más representativo una, una acreditación, un crédito, la personería jurídica, la personería gremial, perdón, que lo legitima o lo constituye en negociador exclusivo. Como no tenemos ese régimen en la Argentina y nunca lo tuvimos, salvo en los últimos 2 años del segundo mandato de el general Perón, el presidente Perón, presidente general Perón, donde hubo solo ahí un intento de hacer un régimen espejo de personería gremial para las empresas. Luego, tras el golpe de Estado, ese régimen dejó de estar vigente y nunca más se proyectó una regulación en tal sentido. Entonces, nos encontramos con que hay algunos problemas de representatividad, es decir, cuál es la cámara que corresponde, que represente los intereses de los empresarios. Y este es un dato muy importante porque la falta de legitimidad o la falta de representatividad de una cámara puede llevar a entorpecer la negociación colectiva en términos de que aparezca otra cámara que le dispute la personería, la representación, o bien directamente en lo que hace a la eficacia de la negociación colectiva, porque si la cámara que negoció en representación de los empresarios no es suficientemente representativa, es un sello de goma, esa negociación colectiva va a ser de una eficacia limitada o deficiente porque los empresarios son los que tienen que garantizar que ese convenio se aplique en las empresas que conforman esa cámara. A fin de resolver esta eventual problemática, la última reforma del año 2004 de la Ley de Negociación Colectiva
estableció algunos parámetros que nos permitan acercarnos a una dosis aceptable de representatividad de aquel sujeto que negocia en representación de los empresarios. El artículo 2 de esa ley establece que en caso que la Cámara que negoció el convenio colectivo anterior haya dejado de existir, algo que puede pasar, que la Cámara se haya desarticulado, no tenga, se haya desarmado, o, segundo supuesto, que no exista ninguna cámara, es decir, se presenta a la Federación de Aceiteros y no tenga como contraparte una cámara para representar, o el tercer supuesto, y este es el más problemático, ahora voy a explicar por qué, simplemente adelanto que es el más problemático, o tercer supuesto, que la existente no, que la cámara que existe no pueda ser calificada de suficientemente representativa. Ante cualquiera de esos tres supuestos, es decir, que la Cámara que existía, que había negociado el convenio anterior, haya dejado de existir, o ante la inexistencia de una Cámara propia para la actividad, o que la Cámara que existía o que existe no pueda ser considerada suficientemente representativa, en cualquiera de esos tres supuestos, dice la ley, el Ministerio de Trabajo, siguiendo las pautas que van a fijarse en la reglamentación, va a atribuir la representación del sector empleador a X Cámara. Vamos a analizar los supuestos. Que hubiese dejado de existir la cámara, eso es sencillo, la cámara no está más registrada, chau, fuera, no hay cámara. Que nunca haya existido una cámara también es un dato constatable, no tengo cámara para negociar. En esos dos casos, ¿qué hago? Bueno, de acuerdo a los parámetros que me establece el Ministerio de Trabajo, perdón, la legislación, en la reglamentación, voy a ver de qué manera se configura y se conforma esa cámara. El tercer supuesto que yo anticipara, que era el más problemático, es aquel en el que, según dice la ley, la cámara existente, hay una cámara, existe una cámara, vamos a ir con aceiteros, ¿no? Que estamos por ahí en zona. Eh, Existe una cámara, existe la Cámara de Aceiteros, de empresas aceiteras, pero, dice la ley, podría ocurrir que no fuera suficientemente representativo. Aquí hay un dato polémico, conflictivo, porque ¿quién decide que esa Cámara no es suficientemente representativa? Bueno, quien decide que esa Cámara no es suficientemente representativa es el Ministerio de Trabajo a priori. Obviamente, como todos los actos administrativos, luego son susceptibles de revisión judicial. Pero suponiendo que aparezca una Cámara, se presente para negociar, la Cámara Aceitero, el Ministerio de Trabajo dice no. Usted ha dejado de ser representativa. La Cámara dice, pero ¿cómo? Si yo negocié el convenio anterior, no me importa. Usted dejó de ser representativa. ¿Por qué motivos el Ministerio de Trabajo podría considerar, ponderar que una Cámara no es suficientemente representativa? Bueno, por motivos políticos en sentido amplio. Porque, ejemplo A, que el sindicato no quiera negociar con esa Cámara, por más que sea la más representativa, porque existe otra Cámara menos representativa, pero más afín a los intereses del sindicato. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, porque puede, ejemplo B, porque el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo, pueda tomar represalia contra alguna Cámara. Por ejemplo, una Cámara que se haya manifestado en contra, vamos a poner un ejemplo un ejemplo actual, una Cámara que se haya manifestado en contra de la política económica, la política cambiaria del gobierno. Entonces, el Poder Ejecutivo dice, así que vos me cuestionás, así que vos me criticás, bueno, entonces para la próxima negociación colectiva voy a llamar a otra Cámara, porque vos dejaste de ser suficientemente representativa. Hasta aquí los ejemplos, y sobre este último ustedes me podrían decir, bueno, Juan Pablo, pero no ha de ser tan fácil para el Ministerio de Trabajo declarar la falta de representatividad de una Cámara, porque como bien dice en la última línea del artículo 2, que el Ministerio va a establecer pautas a través de una reglamentación, a través de un decreto,
en el que va a establecer que una cámara es suficientemente representativa. Pregunta, hago pregunta y no es coloquial para que hagan el micrófono y respondan. Si ustedes, ¿qué imaginan que, o mejor dicho, cuáles parámetros suponen ustedes que esa reglamentación contempla a efectos de considerar más representativa a una cámara y no a otra? Abran micrófono y hablen, ¿eh? ¿Se entendió la pregunta? ¿Podés repetirla? Por supuesto. Si yo tengo que decidir, hay un decreto, sabemos que hay un decreto. ¿Qué suponen o qué, supongamos que no hay un decreto, que ustedes tienen que establecer parámetros para determinar cuándo una cámara es representativa o más representativa? ¿Qué evaluarían a efectos de darle representatividad? Bueno, creo que la primera sería evaluar qué cantidad de empresarios la conforman. Bien, Eh, Eloísa, es un parámetro posible y muy razonable, ¿no? Cantidad de cámaras, de empresas que tiene la cámara. de Marina, empresas que tienen la... así es, cantidad de empresas. Otro factor, pienso que podría ser evaluar qué cantidad de trabajadores tienen esas empresas. Muy bien, cantidad de trabajadores que tienen esas empresas. A lo mejor una cámara tiene 20 empresas, pero que tan solo tiene 20.000 trabajadores y otra cámara tiene 5 empresas, pero que tiene 200.000 trabajadores. Entonces uno podría decir, bueno, es más importante la cantidad de trabajadores. ¿Algún otro dato que se les ocurra que pueda incorporarse a tales efectos? Bien. A ver, otro ejemplo, otra podría ser el nivel de facturación. Una cámara que factura el 80% de lo que produce esa actividad dentro del mercado podría mensurarse de manera positiva al momento de dar representatividad. Bien. Estas son especulaciones. Ahora vamos a la pregunta de conocimiento. ¿Qué establece el reglamento que encomienda el artículo 2 de la ley 14250? ¿No? Uy, perdón. Aquí. ¿Qué pautas establece la reglamentación? Silencio que denota desconocimiento. Desconocimiento que acompaña la realidad, pero uno debería conocer, no obstante, que no hay una reglamentación dictada a tales efectos. Es decir, que en el año 2004, saquen ustedes las cuentas, hace 20 años que el Poder Ejecutivo de todos los gobiernos, de todos los colores que han pasado, dejaron sin establecer parámetros objetivos para que el Ministerio de Trabajo decida cuándo una Cámara es más o menos representativa. ¿Por qué suponen que este silencio se preserva con tanta indemnidad, con semejante indemnidad? Bueno, porque al Ministerio de Trabajo le conviene no tener parámetros objetivos al momento de tener que tomar una determinación y cuadrar a una cámara o a otra, a un grupo de empresas o a otro, a efectos de negociar colectivamente. ¿En función de qué? En función de posibles intereses que hemos mencionado a modo de ejemplo, como puede ser ejemplo A, la vocación, o mejor dicho, la aceptación o la afinidad del sindicato para con esa cámara. Ejemplo B, la afinidad o la animadversión del Poder Ejecutivo respecto de una determinada cámara, por los motivos políticos que fueran, con lo cual se preserva un espacio de discrecionalidad en manos del Ministerio de Trabajo para determinar quién negocia en representación de los empresarios como contraparte del sujeto sindical.
La respuesta, digo, se preserva este espacio porque esta norma lo único que hace es, salvo la excepción de la ley 25250, la ley del gobierno de la Rúa, que establecía un decreto en el cual se fijaban parámetros objetivos, ¿eh? para determinar la representatividad. Por fuera de esa excepción, siempre el Ministerio de Trabajo se preservó un amplio espacio de discrecionalidad. La respuesta menos paranoica, conspiranoide, la dio Luis Ramírez Bosco, quien fuera catedrático de mi facultad, de la Facultad de Derecho de la UBA, de mi departamento. Y él sostenía que en realidad el legislador le permitía al Ministerio de Trabajo ostentar esos grados altos de discrecionalidad porque el sujeto principal, el sujeto central de las relaciones colectivas de trabajo en la Argentina ha sido históricamente, desde la gestión misma, desde la construcción misma de ese sistema, el sindicato. Estamos hablando de 43 para acá, digamos, de la construcción del sistema de relaciones colectivas basada en un modelo de sindicato único, sujeto central, sujeto político central, en la línea con un artículo muy recomendable de Carlos Palomeque López, que es el sindicato del sujeto político, un paper del año 1978 de España, que fue catedrático en la Universidad de Salamanca, y España se encontraba discutiendo el reconocimiento constitucional del sindicato. España tiene reconocido al sindicato como sujeto político en su constitución, en la constitución postfranquista, obviamente. Esa centralidad que ostenta el sindicato en la Argentina hace que el Ministerio de Trabajo se haya preservado siempre amplios espacios de discrecionalidad. ¿Para qué? Para cuando aparezca el sindicato, la federación, con vocación de negociar un convenio colectivo de trabajo, es decir, se presenta a la federación y dice, vengo a negociar un convenio colectivo de trabajo, que el Estado o el Poder Ejecutivo, que el Estado a través del Poder Ejecutivo, no se encuentre ante la situación abismal de no conseguirle a ese sujeto sindical una contraparte empresaria, porque de no conseguir esa contraparte empresaria, la negociación colectiva se frustraría. Y como ustedes bien saben, un convenio colectivo firmado, aprobado, un convenio colectivo concluido, homologado, es un conflicto colectivo resuelto, entre otras de sus acepciones. Entonces, si viene un sindicato y dice, quiero negociar un convenio colectivo para tal actividad, el Ministerio de Trabajo rápidamente tenía el recurso de convocar a algunas empresas y decir, bueno, ustedes son suficientemente representativas, tienen la Cámara, negocien. Bien es cierto que este espacio de discrecionalidad está acotado hoy día porque en la mayoría de las actividades hay cámaras empresarias. En algunos casos, verdaderas cámaras empresarias, en otros casos, no tan verdaderas cámaras empresarias o no tan representativas cámaras de los intereses de los empresarios, en otros casos muy cercanas a los intereses de los sindicatos, pero más allá de sus matices, por decirlo de alguna manera, hay cámaras, la existencia de cámaras o la ausencia de cámaras no es un dato prevalente. Por eso señalé con relativo ímpetu el tercer punto, y es que el hecho de que la existencia de una Cámara pueda ser declarada insuficiente representatividad, suficiente representatividad, perdón, por el Ministerio de Trabajo. Porque ese sí es un dato más factible en la realidad de las relaciones laborales colectivas de hoy. Entonces, respecto a la representación empresaria, ustedes ya saben que quienes representan a los trabajadores y trabajadoras perdón,
La representación de los sujetos en la negociación colectiva. Los trabajadores y trabajadoras son representados por el sindicato con personalidad gremial y los empresarios por las cámaras empresarias cuando se dé un colectivo de representación y no sea una negociación con una sola empresa, siguiendo estos parámetros que establece la ley 14250, que ahora saben o refrescamos los conocimientos en el sentido de que no existen parámetros objetivos para responder a esa determinación de representatividad del sector empresario. Hay otro elemento que también es importante en lo que hace a la representación empresaria, en este caso vinculado al sector de la pequeña y mediana empresa. Ustedes bien saben que existe en la Argentina una ley sancionada a mediados de la década de los 90, que es la Ley de Pequeña y Mediana Empresa. En el día de mañana vamos a analizar un poco más, pero yo anticipo a mencionarles que esta regulación tiene que ver con la necesidad de darle a la negociación colectiva en la pequeña y mediana empresa más dinamismo en un momento histórico, la década del 90, mediados de los 90, en donde el tipo de cambio 1 a 1, el dólar atrasado, cualquier similitud con la realidad es absolutísima, pura coincidencia, ese dólar atrasado que ponía a los industriales en una situación de desventaja, a las actuales reflexiones de la Unión Industrial Argentina me remito, eran compensadas a través de la posibilidad de que puedan ajustar productividad a través de los ajustes en materia de regulación laboral, ¿no? Esta semana, el lunes, estuve en una reunión prominentemente del sector empresario, pero bueno, y un economista del establishment, decía, cuyo nombre prefiero no recordar, dijo, bueno, como el dólar está atrasado, entonces a los empresarios no le puedo dar un dólar competitivo, un tipo de cambio competitivo, entonces se hace necesaria una reforma laboral, ¿no? Es decir, en la misma línea con aquello otro. ¿Lo estoy impugnando? No, lo estoy señalando como falto de creatividad y relativamente sí, porque si alguien piensa que a través de una norma laboral voy a compensar un retraso cambiario como el que tiene la Argentina hoy, es darnos a todos nosotros, digo a los juristas, a los que nos dedicamos a el análisis del derecho y a la política jurídica, una dimensión que no tenemos, ¿no? Y que sí tienen los economistas. Entonces, pero traigo a colación esta reflexión porque en esa línea aparece la ley de pequeña y mediana empresa, la necesidad de atender una situación de mercado que generaba que las empresas pequeñas y medianas en la Argentina se cayesen como moscas, y para evitar eso, como no podían tocar el tipo de cambio que las haría más productivas para exportar, para lo que propusieron, entre otras, además de medidas impositivas de otro tipo, en términos de materia laboral, lo que generaron es la posibilidad de que en el ámbito de la pequeña empresa se negocie de manera más dinámica y se ajusten costos laborales para, a través de la reducción de esos costos laborales, recuperar la productividad perdida, entre otras cosas, por aspectos macroeconómicos como el tipo de cambio. Esa ley de pequeña y mediana empresa, esta pequeña introducción que hice, los que están presentes en esta clase, no los que se quedaron tomando el té con la abuela y todavía no volvieron, sino los que volvieron del break, aprovechan para saber que cuando mañana analicemos qué ocurrió con la regulación de la pequeña y mediana empresa en Argentina, saber que responde a este fenómeno de tipo económico. Si es que mi garganta me lo permite. La ley de pequeña y mediana empresa, en términos de representación, que es lo que estamos hablando, volvemos a poner el foco en la representación empresaria, estableció que en aquellas actividades en las que no existiese un convenio colectivo de trabajo para las pequeñas y medianas empresas, el Ministerio de Trabajo se ve obligado a prever que cuando se constituya la representación de los trabajadores, de los empresarios, perdón, ¿sí? Cuando el ministerio diga, bueno, esta es la comisión negociadora
que va a funcionar y la representación de los empresarios es esta, debe garantizar el Ministerio de Trabajo que haya una representación del sector de la pequeña empresa. ¿Por qué esta apelación de la ley de pequeña y mediana empresa? Bueno, justamente para preservar también la viabilidad económica de las pequeñas empresas, porque si la negociación colectiva queda solo en manos y en la voz de las grandes empresas, las empresas grandes tranquilamente podrían, porque tienen resto económico, espalda, para aumentar las condiciones de trabajo en un estándar muy elevado que ellas podrían soportar, pero que las pequeñas empresas no podrían soportar, y de esa manera, o a través de esa estrategia, borrar del mapa a las pequeñas empresas que pudieran resultarle competitivas a las grandes empresas que están negociando. ¿Se comprende? Bien, por eso entonces tenemos la representación de las grandes empresas en las cámaras. Muchas de ellas llevan representación en las pymes, la UIA tiene un sector representante de pymes también para algunas actividades, y específicamente en la ley de pequeña y mediana empresa, esta ponderación, esta consideración respecto a la necesidad de que las pequeñas empresas cuenten también con una representación eficaz en la negociación colectiva de nivel supraempresarial. Hacíamos mención recién a la comisión negociadora. Entonces, seguimos avanzando en la secuencia de negociación colectiva. Por un lado tenemos a la representación de los trabajadores, el sindicato con personería gremial. Por otro lado, la representación de los empresarios, la cámara empresaria. Y una vez que tenemos esas dos partes, se conforma la comisión negociadora. Mañana, cuando veamos la estructura de la negociación colectiva, vamos a ver que utilizando un instrumental propio de la sociología del trabajo, lo vamos a ver con otra denominación para compartir más elementos técnicos en función del nivel de posgrado en el que estamos trabajando. Pero por ahora, en clave argentina, la ley denomina a ese espacio en donde se junta la representación de los sindicatos, la representación de los trabajadores, perdón, del sindicato, y la representación de las empresas, comisión negociadora. Respecto a la comisión negociadora, ¿qué aspectos se pueden mencionar? Bueno, hay algunos tips que yo traigo porque pueden servir a efectos prácticos. Eh, ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que la ley impone que las comisiones negociadoras cumplan con determinados requisitos. Eh, Uno de ellos es la incorporación de mujeres en la comisión negociadora. ¿Qué ocurre si no están la representación de las mujeres establecida por la ley y el decreto mencionados ahí, que por cierto tienen también más de 20 años? Bueno, la posibilidad es que yo pueda impugnar esa comisión negociadora por incumplimiento de esa manda legal. Esto es un recurso de ejercicio práctico de la profesión. Si ustedes tuvieran el mandato de uno de sus clientes en el sentido de no quiero negociar porque no nos conviene, por lo que fuera. No quiero negociar, uno puede abstenerse de negociar, ¿no? Es decir, perdón, no abstenerse de negociar, pero sí de acordar. Pero supongamos que como estrategia hay que dilatar la negociación. Bueno, primera cuestión, si no hay representación del porcentaje de mujeres, impugnar esa comisión negociadora hasta tanto se cumpla con esa manda legal, con esa obligación impuesta por la ley. Un segundo elemento vinculado con lo que hablábamos en la presentación anterior respecto al ámbito de la pequeña empresa o de la empresa.
Cuando estamos negociando un convenio colectivo de empresa, eh, el que negocia en representación de los trabajadores es siempre el sindicato con personería gremial. Esto amerita una reflexión interesante en el sentido de que la negociación por empresa, lejos de lo que se piensa de manera equivocada, errónea, pero repetida, la negociación por empresa en el caso argentino no genera una situación de disfavor o de debilidad en detrimento del sindicato, sino más bien todo lo contrario. La negociación colectiva genera una situación de desequilibrio negocial en favor del sindicato y en detrimento de la empresa. Voy a poner un ejemplo. Una empresa de logística de Rosario, empresa logística Gran Rosario, una empresa de 20 trabajadores, 25 camiones, empresa mediana, familiar. Cuando tiene que negociar un convenio colectivo para esa empresa, ¿con quién negocia? ¿Quién es la contraparte sindical? Estoy preguntando, no es coloquial, ¿eh? Silencio estampa. Tanto silencio que hasta me olvidé que había preguntado. Recuérdenme la pregunta, por lo menos. A ver si... Perdón, había dicho una empresa familiar que tiene que negociar condiciones de trabajo para su empresa, ¿con quién negocia? Perfecto, caíste en la trampa, La Lorena, no cierres contraparte. micrófono. ¿Con quién negocia? Yo pensaba con el sindicato, pero no estaba segura. Ah, ¿por qué no estás segura? ¿Con quién otro iba a negociar? No, bueno, o sea, ellos como empresa, sí, o sea, se- entre los dos es sindicato, pero bueno, es mi respuesta. Respuesta correcta, pero podríamos ir más arriba, Lorena, y decir, no, negocia con el sindicato, no, con la federación de camioneros, no logística. Entonces aparece el secretario general de la Federación de Camioneros y se sienta a negociar con tu tío, Lorena, que tiene una empresa familiar de logística. ¿Quién tiene más poder? Entre mi tío y el Y Pablo Moyano, para ponerle un nombre y apellido al Moyano, representante de Moyano. la federación, porque tu tío es el señor Fontana, ya lo sabemos. Sí, sí, el representante de la federación, entiendo. Bien, recontra más poder que la representación empresaria. Entonces, primer dato a mensurar es ese. Ahora, ¿qué ocurre? Que además del sindicato, la ley dice, estableció, y esto también lo trae, esta reforma del año 2004, lo copia o lo trae de la reforma del año 2000, de la ley del gobierno de la Rúa, en la que se obligaba que además del sindicato estén los representantes, los delegados del personal en la negociación. ¿A qué efectos? A efectos de darle más legitimidad a los trabajadores que están en la empresa, porque el secretario general del sindicato está acá, o sea, acá no, porque este es el barrio de Caballito, en algún barrio más, un poco más, en otro barrio. Entonces, la ley lo que hace es obliga al sindicato a que integre la comisión negociadora con los representantes de la empresa. Otro elemento, entonces, en línea con la chicana impugnatoria que yo les estoy ofreciendo.
dentro del mismo precio. Si yo tengo que impugnar una negociación o retrasar una negociación o señalar que una negociación no comience, tengo que fijarme si el convenio colectivo de empresa cuenta con la representación de los delegados de personal. ¿Ok? Si no cuenta con los delegados de personal, al igual que en el supuesto del porcentaje de mujeres que tienen que conformar la comisión negociadora, puedo impugnar esa comisión negociadora. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Qué podría ocurrir en ambos casos? Bueno, ¿qué suele ocurrir en ambos casos? Respecto al porcentaje de mujeres, muchos sindicatos, la mayoría de los sindicatos dicen, mira, ¿sabes qué pasa? No tenemos porcentaje, no tenemos tantas porcentaje de trabajadoras. Le contesta eso al Ministerio de Trabajo. No piensen que el Ministerio de Trabajo automáticamente cuando recibe esa respuesta sube a uno de sus oficiales notificadores, a sus inspectores, a un taxi, lo envía a la empresa para contar la cantidad de mujeres que hay o se pone. En general pasa y pasa. Respecto al convenio de empresa, ocurre lo mismo y acá hay mayor sustento con lo que realmente pasa en el sistema de relaciones colectivas de trabajo en la Argentina, porque en la Argentina, que es un modelo de relaciones colectivas con sindicatos fuertes, centralizados, burocráticos, con fondos económicos, con participación política, con influencia política. Sin embargo, ese sindicato, la empresa la tiene abandonada. En tan solo el 14, escuchen bien, en tan solo el 14,16% de las empresas de la Argentina hay delegados del sindicato en la empresa. De nuevo, en tan solo el 14,16% de las empresas de la Argentina hay representantes del sindicato, delegados de personal en la empresa. Esto tiene una explicación que la verán con Horacio cuando analicen el modelo sindical argentino. Yo simplemente les adelanto que hay un pacto tácito que es vigente entre el empresariado y el sindicalismo, uno de los pactos tácitos entre el sindicalismo y el empresariado, que no estoy hablando de un pacto espurio, sino un pacto sistémico, y es que el empresariado no cuestiona un modelo de sindicato único que vulnera todas las libertades sindicales existentes, o casi todas, y a cambio de eso, el sindicato se retira de la empresa o no se instala dentro de la empresa, con lo cual le garantiza al empresario la continuidad de desarrollar el poder en reino suo, es decir, que pueda libremente disponer de su poder dentro de la empresa, al no encontrarse con delegados de personal o con pocos delegados de personal en la cantidad de empresas que hay en Argentina, justamente porque al sindicato no le interesa. Es decir, es un sindicato que arriba es muy fuerte y abajo es inexistente. Y producto de eso explica algunos o uno de los aspectos de la irrepresentatividad de los sindicatos. Pero además de estas dos cuestiones, de la comisión negociadora, que espero que les resulte útil a efectos prácticos y si no, a efectos académicos para reflexionar, ir a un último punto que también que tiene una importancia práctica muy trascendente, y es la impugnación de la comisión negociadora. Es decir, la comisión negociadora, además de ser un fenómeno sociológico, lo vamos a ver mañana cuando veamos la unidad de contratación, que es la otra acepción, la acepción técnica de la comisión negociadora, unidad de contratación, se unen para contratar, ¿quién? Sindicato, empresa. Esa comisión negociadora, una vez que se produce el fenómeno sociológico y el sindicato dice yo soy el que negocio, la empresa dice, la Cámara dice yo soy la que negocio, el ministerio revisa los papeles y dice sí, ambos están legitimados, tienen poder para hacerlo, ¿qué hace el Ministerio de Trabajo? No es que dice comiencen a negociar y tráiganme el convenio, no, dicta un acto administrativo en el cual dice una resolución, un acto administrativo en el cual dice en la fecha tal, viene el sindicato tal, la cámara tal y se conforma la comisión negociadora.
Ese acto administrativo, si por alguno de los motivos, vamos a poner el más común, hay una cámara que queda fuera de esa negociación y es reemplazada por otra cámara que no es suficientemente representativa o que se disputan representatividad. La cámara A, que es la que está conformando la comisión negociadora, es impugnada por la cámara B porque le dice, vos no sos la más representativa, de hecho yo, la cámara B, fui la que negocié el convenio colectivo anterior, perfecto. ¿Qué harían ustedes como abogados y abogadas o abogadas con ese acto administrativo? La respuesta está acá frente a ustedes y es la impugno. Esa sería la respuesta. Frente a la impugnación, que es lo más razonable, yo tengo un acto administrativo que lo considero que no guarda relación con la legalidad, entonces voy y lo impugno. ¿Cuál es la, entre comillas, jurisprudencia administrativa del Ministerio de Trabajo? ¿Qué responde el Ministerio de Trabajo ante cada impugnación que se le presenta a la comisión negociadora? El Ministerio de Trabajo dice no. Este acto es inimpugnable porque es un acto preparatorio. Como ustedes bien saben, para el derecho administrativo, los actos preparatorios son actos que no pueden ser impugnados porque justamente lo que están haciendo es preparando el acto administrativo final y definitivo. Es decir, que yo voy a impugnar la comisión negociadora y me van a responder, este acto es inimpugnable. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Espere a que el convenio se termine y vaya a impugnar la homologación. ¿Me van siguiendo? Bien, mejor para ustedes. Ese acto administrativo, entonces, para la Cámara que se sentía con derecho a negociar, se lo pierde porque es un acto preparatorio y la negociación sigue, continúa con una Cámara que supuestamente, por ser impugnada, o según los argumentos del impugnante, de la otra Cámara impugnante, no es suficientemente representativa. Con lo cual, esta doctrina, o jurisprudencia, o práctica administrativa, o argumento jurídico para una práctica administrativa del Ministerio de Trabajo, no hace más que guardar relación con esto que les mencionaba, de que el Ministerio de Trabajo, una vez que tiene una comisión negociadora funcionando, le da para adelante porque sabe que el objetivo es llegar a un convenio, que el sindicato esté conforme centralmente y que tenga una regulación para todos los trabajadores y trabajadoras de esa actividad. Esto en el mejor de los casos, aunque también el Ministerio de Trabajo podría permitir que el diablo meta la cola y legalizar o legitimar, mejor dicho, a una Cámara no representativa, sabiendo que una vez que conforma la comisión negociadora, ya estoy levantando el tono y me voy a quedar afónico, una vez que conforma la comisión negociadora, queda a salvaguardas esa cámara menos representativa respecto de la otra más representativa. ¿Por qué? De nuevo, porque el acto preparatorio no es impugnable. Hasta aquí entonces comisión negociadora. Sujeto negociador sindical, sindicato con personería, sujeto negociador empresario, cámara empresaria, comisión negociadora, aspectos de la comisión negociadora, se juntan, vamos a negociar un nuevo convenio. Lo quiero impugnar, no lo puedes impugnar porque es preparatorio, sigue la dinámica negocial. Una vez que tengo la comisión negociadora, lo que viene es el proceso de negociación. Respecto al proceso de negociación, la IE establece formalidades en artículos que tienen ahí citados para que los copien, le saquen una foto o después al finalizar la clase, sobre todo aquellos y aquellas que se quedaron y que aún están tomando el té con la abuela, me manden un mail y me digan, no me manda el PPT, pero sí, obvio. No hay caso de ustedes que están tomando nota, lo están registrando mentalmente y ya saben que hay artículos que resguardan las formalidades de la negociación, que entre esos artículos se destaca el deber de buena fe negocial,
Esto es que las partes, el sujeto que negocie tenga poder suficiente, representación suficiente, que se respete el derecho a la información, es decir, que las partes tienen la obligación de facilitar información. Hay un artículo de la ley de negociación colectiva que hace referencia al balance social. En ese sentido, el empresario está obligado a dar información al sindicato. Lo cierto es que en la Argentina no hay tradición de intercambio de información en una negociación en Estados Unidos, por poner un ejemplo, no por tilinguería de decir que, che, en Estados Unidos todo, qué bien que funcionan los semáforos, esa tilinguería, sino porque verdaderamente funciona así, si ven es otro sistema. Los sindicatos llevan más asesores que los empresarios y tienen información y piden información allí donde se puede desarrollar la negociación colectiva. En la Argentina, eh, no por menospreciar la acción sindical, sino por una realidad, y es que el sindicato en la Argentina, en el 80% de la existencia, del tiempo de existencia de la ley de negociación colectiva, o de la negociación colectiva como práctica legal, eh, incluyendo los periodos de dictaduras, que lamentablemente no son pocos en nuestra historia, la variable que tiene en cuenta al momento de negociar son variables macroeconómicas, en general vinculadas con el costo de los productos o la inflación o la deflación. Es decir, que el sindicato va a negociar centralmente salarios en función de o como consecuencia de las inconsistencias macroeconómicas estructurales de la Argentina, y por eso le importa un rábano cuánto es el nivel de exportación de una empresa a priori. Porque lo que tiene claro es que si hubo una inflación del 18%, tiene que ir a pedir un aumento del 18% o más. Entonces, es en función de ello que eh, el derecho a la información como tal no suele ser un ejercicio cotidiano por esto que les acabo de mencionar. Hay algunos antecedentes. Yo tengo una cita de la Federación Obrera Ceramista eh, respecto a incumplimiento del deber de buena fe. Es decir, que hay algunas acciones iniciadas judicialmente, no son muchas, pero las hay, y no son muchas porque el proceso de negociación a la larga termina siendo un proceso sociológico, donde las partes tratan de ponerse de acuerdo en desacuerdo durante el proceso mismo de negociación, y no en un caso eh, general discurrir los canales jurisdiccionales, aunque sí hay excepciones, y aquí tienen un ejemplo con cita de publicación incluida. Respecto al proceso, lo último que podría mencionarse como un dato destacable es que los conflictos que se den durante el proceso de negociación se canalizan a través de la ley de conciliación obligatoria. Es decir, la ley de conciliación obligatoria no es solo una ley puesta en función de los conflictos colectivos, las huelgas o los conflictos colectivos, sino que la ley de negociación colectiva plantea que cuando se den algún conflicto en el marco de una negociación, iniciada una negociación, conformada la comisión negociadora, discutiendo contenidos, las partes eh, eh, no llegan a un acuerdo y se exterioriza el conflicto, entonces la forma de canalizarlo es a través de la ley de conciliación obligatoria, que ustedes conocen y que van a profundizar con el profesor Las Heras cuando analicen el fenómeno de la huelga. Entonces tenemos el proceso de negociación, quienes negocian, sindicato, la Cámara, la comisión negociadora, una vez que se pone de acuerdo, negocian, el proceso de negociación, cómo discurre ese proceso negocial, y luego nos encontramos con qué se negocia, los contenidos de la negociación colectiva.
Respecto a qué se negocia, hay dos tipos de contenidos: contenidos normativos y los contenidos obligacionales. Estas son nomenclaturas de tipo teórica. Lo importante es, y además que son muy obvias, porque como siempre yo comento a mis alumnos de grado, los juristas somos tan rústicos que llamamos o nomenclamos a los fenómenos jurídicos con una literalidad espasmódica, ¿no? Es decir, los contenidos normativos, si yo le pregunto a mi hija de 8 años qué es un contenido normativo, probablemente lo primero que me diga es norma, ¿no? Bueno, efectivamente así. En cambio, los biólogos, que son personas más sofisticadas, o los físicos, si los biólogos son a mariposa, le ponen el nombre de una letra del alfabeto griego, beta 345. Los físicos a una estrella, el nombre de su amante, o de su novia, o de su hija, o de su perro. Eh, en latín, para nosotros las cosas son lo que son y los contenidos normativos son normas. ¿Qué implican los contenidos normativos? Entonces, todas esas regulaciones relativas a las condiciones de trabajo, ¿no? Todo aquello que esté por encima del orden mínimo legal, tal como vimos en la primera parte, es decir, que jornada, vacaciones, salario, capacitación, etcétera, 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 más aquellos contenidos de la disponibilidad colectiva. Quiero decir, todos los contenidos que estén por encima de la norma mínima, aquellos contenidos que incluso pudieran no estar regulados, pero también aquellos contenidos que habilite la disponibilidad colectiva. Es decir, que también puede ir hacia arriba o hacia abajo de la norma mínima estatal. Contenidos obligacionales. Pasamos ahora a otro elemento, eh, a otro contenido de la negociación colectiva, y acá, como su nombre lo indica, obligacionales refiere a que imponen obligaciones entre las partes que negocian. No es oponible a los trabajadores y a las trabajadoras y a las empresas, sino solo al sindicato y a la cámara empresaria. Es decir, generan obligaciones entre los sujetos que negocian. El ejemplo paradigmático de estas cláusulas son las comisiones paritarias de interpretación, que en Argentina se le dice paritaria a cualquier cosa que esté vinculado con la negociación colectiva. Incluso hay señoras ya a esta altura, si es que alguna vive por una cuestión etaria, pero ojalá que sí, que vivan todas, señoritas que durante la década del 70 le pusieron el nombre paritaria, María Paritaria, Soledad Paritaria, etcétera, etcétera, porque como ustedes recordarán, durante el Rodrigazo las negociaciones colectivas fueron tan elevadas en términos de salarios que a lo mejor un señor en una negociación salarial podía cambiar, comprarse el auto, cambiar la casa. Esto sí lo hacía en un plazo menor a 48 horas, pues si pasaban las 48 horas, la inflación se fumaba ese aumento. Pero bueno, aquel que pudo cambiar la casa en 48 horas, a la hija le puso paritaria. Así que paritaria en la Argentina es casi todo. Y a mí un poco me angustia, ya no, porque ya estoy viejo y me angustian otras cosas más existenciales. Pero negociación colectiva es negociación colectiva. Y paritaria en la Argentina es solamente la Comisión Paritaria de Interpretación, que es un órgano que funciona dentro del convenio colectivo de trabajo, un órgano bipartito, y que el nombre paritaria refiere a que está compuesto en igualdad de partes, pares. 5 representantes de la Cámara, por ejemplo, ¿no? 5 representantes del sindicato, y el rol que cumple es justamente administrar el convenio colectivo de trabajo, como lo denominan los españoles. ¿Qué es la administración del convenio colectivo de trabajo? Resolver las cuestiones que vayan surgiendo durante la aplicación del convenio. Hay que interpretar una cláusula, ¿qué hago? ¿Voy a ir a la justicia? No, hay una comisión paritaria. Primero, nosotros, sindicatos y empresas, que fuimos los que redactamos esta cláusula, vamos a interpretar, darle la interpretación que le quisimos dar. Intervención en conflictos individuales, plurindividuales o colectivos. Ya hay cada vez más convenios que tienen comisiones para resolver conflictos sin tener que ir al Ministerio de Trabajo o a las secretarías de Trabajo provinciales.
Entonces establecen un proceso propio de resolución de conflictos y dicen si hay un conflicto, vamos a hacer esto, notificamos a las partes, nos tomamos 10 días y si no lo podemos arreglar, sorteamos entre árbitros para que ellos sean los que resuelvan, por poner un ejemplo. Además de la comisión paritaria, que está regulada en la ley de negociación colectiva, bastante regulada, vamos a detenernos en dos aspectos más y creo que con esto concluimos la clase de hoy, por una cuestión de tiempo. El primero de ellos es un tema que estaba oculto en el debate académico, que casualmente yo lo trabajé desde muy joven, que son las cuotas de solidaridad, pero que en los últimos años, sobre todo en la discusión de la ley, de la reforma de la ley laboral, le tengo que decir ley de base, la puta madre no tiene otro nombre, pero me da un pudor terrible. Bueno, en la ley de bases, yo publiqué un libro en Thomson Reuters, un comentario a la ley de bases con otros colegas de mi cátedra, y bueno, y tuvimos que ganar el título a ponerle ley de bases, porque la gente, el operador político lo conoce así. Bien, no podíamos, ley, número tanto, nadie sabe el número. Entonces, en la ley de bases aparece, en realidad en el DNU, que está suspendido por la Justicia del Trabajo, aparece por primera vez algunos aspectos vinculados a las cuotas de solidaridad. ¿Qué son las cuotas de solidaridad? ¿Saben ustedes qué son las cuotas de solidaridad? ¿Tienen idea? Bien, las cuotas de solidaridad son los aportes que el empresario y el sindicato que negocian, la Cámara y el sindicato que negocian, le imponen obligatoriamente a los trabajadores a los cuales se les va a aplicar ese convenio. Hasta aquí me van siguiendo, ¿no? Cámara empresaria y sindicatos le imponen a los trabajadores a los que se va a aplicar el convenio un aporte obligatorio con destino al sindicato. ¿A qué trabajadores? A los trabajadores no afiliados, porque los afiliados ya pagan la cuota. El nombre solidaridad explica de alguna manera el fundamento sociológico de esta permisividad legal, y es, el sindicato dice, mira, como yo te negocié mejores condiciones, vos lo que tenés que hacer es ser solidario conmigo, sindicato, y hacerme un aporte para que yo pueda seguir desempeñando la actividad sindical. Ese sería el argumento mal. Yo lo voy a destrozar porque me parece una barbaridad las cuotas de solidaridad, no en los términos burdos en los que están planteados en la última reforma, aunque hay algo, hay un argumento en que la clavan en el ángulo. Ayer casualmente estuve conversando en el departamento con un exfuncionario de este gobierno y me decía que las cuotas de solidaridad en realidad ellos querían que las apruebe el Ministerio de Trabajo, lo cual es una barbaridad absoluta, ¿no? Pero aparte me dijo, no, porque de esa manera teníamos condicionado a los sindicatos. Yo decía, bueno, por Dios, que se vaya rápido el Parlamento, se van a caer los cimientos de esta facultad con semejante aberración jurídica. Bueno, ¿por qué las cuotas de solidaridad no? Dice Juan Pablo, lo tiene escrito, ponen, googlean, si a alguno le interesa me escribe, se los envío los artículos. El primero fue escrito hace 20 años, llevaba el título de Las cuotas de solidaridad frente al necesario financiamiento sindical. Y esa es mi crítica apunta a eso. Los sindicatos no pueden ser financiados de cualquier manera. Respecto a las cuotas de solidaridad, primera cuestión, ¿qué dice la jurisprudencia y la doctrina? Están todos de acuerdo. La jurisprudencia lo único que estableció es que las cuotas de solidaridad no pueden ser nunca mayores, en términos de cuantía, que la cuota de afiliación. ¿Por qué motivo? Porque si fuesen mayor que a la cuota de afiliación, eso implicaría una afiliación compulsiva impuesta que vulnera la libertad sindical y la libertad sindical negativa garantizada en nuestra Constitución, el derecho a afiliarme, pero también a no afiliarme a ningún sindicato.
Hasta ahí llega la jurisprudencia, por lo demás no dijo nada. ¿Qué dice Juan Pablo? Acá estoy opinando yo, no lo compren, simplemente lo cuestionan, lo destrozan y lo analizan críticamente como no puede ser de otro modo. Primer aspecto, el fundamento de la solidaridad. Si vos sos un sindicato eficiente en la defensa de los intereses de tus trabajadores, no le tenés que cobrar para financiarte. Lo que tenés que hacer es ir a buscarlo para que se afilie. Porque si vos tenés un trabajador afiliado, es una puesta en acto de la convicción por parte del trabajador de que defendés de manera correcta sus intereses. Primera cuestión. Segunda cuestión, es desestimular, afecta la fortaleza sindical contrariamente a lo que se piensa. Si fortaleza sindical es solo tener un poco más de dinero, o es un dato importante la financiación para el sindicato, porque los sindicatos, todos necesitamos dinero para funcionar, los sindicatos necesitan dinero para sus políticas, para lo que fuera, difusión, colaborar a sus afiliados, brindarle mejores servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, esa financiación, no puede ser impuesta por terceros. Es decir, ¿cómo me explican ustedes jurídicamente, que es posible que dos privados, digo dos porque son dos, porque el sindicato y la Cámara, le impongan una obligación monetaria, financiera, cuasi tributaria, a un tercero sin su consentimiento? ¿Me van siguiendo o no? Es como, yo soy hincha de River. Yo soy hincha de River, voy, me gusta alentar a mi equipo, me gusta cuando juega bien, bueno, todo lo que saben de los hinchas de River. Ahora, a mí no me pueden cobrar un impuesto por ser hincha de River si yo no voy y expresamente voy y me asocio a River. A partir de ese acto de voluntad mío, el club tiene el derecho de cobrarme, y si no pago la cuota no me deja ir a la cancha, me manda una foto de Riquelme, lo que fuera, pero recién a partir del momento en que yo digo, manifiesto expresamente mi adhesión. ¿En qué momento el trabajador no afiliado manifestó su voluntad de que le descuenten? En ningún momento. El proyecto de ley del DNU que está suspendido lo entendió en ese sentido, o bueno, y justamente manifestaba que la cuota de solidaridad, para hacerse efectiva, requería de la aceptación expresa del trabajador. Esto fue resuelto, este caso, la necesidad de la manifestación expresa del trabajador, fue resuelto en España, donde en España no tienen la cuota de solidaridad, tienen algo más racional que se llama canon de negociación. Y el canon de negociación permite al sindicato cobrarle a los trabajadores y trabajadoras un monto para cubrir los gastos de negociación, ¿no? Supongamos, gastamos 100.000 euros, ¿en qué? 10 viajes, 10 tickets para el AVE, 4 Ribera del Duero, 15 paellas, 4 noches en Madrid, etcétera, etcétera. Bien, eso da un costo de tanto. Se prorratea y a cada trabajador, trabajadora le cobro cuota de solidaridad. El Tribunal Superior de España, cuando le llega un caso en ese sentido, dice, es imposible que esto sea viable si no hay una manifestación expresa del trabajador en el sentido de aceptar la cuota de solidaridad, porque si no, no se le puede imponer una cotización a un trabajador que entendamos que no está afiliado al sindicato, ¿no? ¿Cierto? Y este no está afiliado al sindicato, me lleva a otro argumento más, yo diría el último, que tiene que ver con un caso resuelto por la Corte Suprema de los Estados Unidos hace 7 años, el caso Janus, Janus. Janus era un empleado, un trabajador docente
de Oklahoma, y en Estados Unidos están permitidas las cuotas de solidaridad solo en el sector público, ¿no? Entonces Janus impugna unas cuotas de solidaridad que le habían impuesto en una negociación colectiva con el argumento de, escúchenlo bien, están vulnerando la primera enmienda, la libertad política mía, porque me están obligando a financiar a un sujeto político, el sindicato, al cual no solo no adscribo, al cual no solo no me he afiliado manifiestamente, sino que en mi caso estoy en contra. La Corte Suprema de los Estados Unidos dijo, en caso de reconocer las cuotas de solidaridad, esto afectaría la primera enmienda, los derechos políticos, con lo cual no se pueden aplicar las cuotas de solidaridad, y dio vuelta a una doctrina de vigencia de 60 años que habilitaba la aplicación de las cuotas de solidaridad. En el caso argentino, el ejemplo de la sentencia Janus de la Corte Suprema de Estados Unidos es traspolable, porque yo podría alegar que están violando mis derechos políticos constitucionales al momento en que me obligan a financiar a una agrupación política a la cual no adhiero expresamente. Y se da una paradoja más que tributa a este argumento, y es, ¿qué ocurre si yo estoy afiliado a un sindicato simplemente inscripto que compite con ese sindicato con personalidad gremial? Es decir, me están obligando a financiar a mi competidor, y además, por si le faltaba algo al modelo sindical para convertirse en un modelo autoritario en términos de imposición del unicato, tengo que pagar además el aporte al sindicato simplemente inscripto. Con lo cual, ¿en qué momento va a crecer un sindicato simplemente inscripto si el trabajador afiliado a ese sindicato tiene que pagar la cuota de afiliación al simplemente inscripto y la cuota de solidaridad al sindicato con personalidad gremial? Es decir, lo mejor que puedo hacer es no afiliarme. Y esto es un punto más que de mi argumentación. La cuota de solidaridad desestimula la afiliación. Porque ¿para qué me voy a afiliar yo al sindicato, que implica un grado de compromiso y un necesario compromiso en clave democrática? ¿Para qué me voy a afiliar si yo, pagando un poco menos, porque la cuota de afiliación va a ser siempre mayor que la cuota de solidaridad, pagando un poco menos con la cuota de solidaridad, recibo los mismos beneficios que recibe el sindicato con personalidad gremial? Y ahí probablemente alguno, por la hora supongo que no va a ocurrir, pero siempre en las clases alguno me dice, bueno, pero el sindicato con personalidad gremial tiene el campo de deportes o el hotel en Carlos Paz. Bueno, pero nadie se afilia a un sindicato por un hotel en Carlos Paz, ¿no? Sin desmerecer esa prestación. Por todos estos motivos, mi impugnación a las cuotas de solidaridad por cuestiones de política jurídica, pero también de política sindical. Y no en el sentido de que hay que destruir a los sindicatos, no, al contrario, al contrario. Hay que fortalecer a los sindicatos, y justamente, y este es mi argumento, las cuotas de solidaridad, es mi argumento de hace 20 años o más, las cuotas de solidaridad están sostenidas sobre una endeblez jurídica tan grande que en el momento que los quieran ir a buscar, los van a encontrar. ¿Qué pasó? Los fueron a buscar y los encontraron, porque es insostenible que a mí me cobren una cuota sin mi consentimiento. Esto es el DNU 70 del 2024, 2023, ya ni me acuerdo. Los encontraron. Último, con esto cierro la clase, les agradezco vuestra amable atención. No se vayan, que quiero hablar sobre la clase de mañana, un minuto, ¿eh? Y además dejarle un saludo a todos los que siguen tomando el té con la abuela, ¿eh? Mi más cálido y afectuoso saludo. Y nuestra solidaridad, sobre todo los que estamos acá. Hay que ser un poco policía para ser profesor, ¿eh? Hay que ser un poco botón, así que te corre todo por cuenta mía. El último, y este verdaderamente es terrible, es insostenible, y sobre este nadie habla. Este no habla ni el decreto, ni Sturzenegger, ni Milei, ni los sindicatos, ni la CGT, nadie. Ahora vamos a entender por qué.
Además de las cuotas de solidaridad, en la Argentina está permitido legalmente, artículo 23 de la Ley de Asociaciones Sindicales, artículo 9, que las empresas, por motivo de las cámaras empresarias, por motivo de la negociación colectiva, hagan un aporte económico al sindicato. Sin más que eso, tengo un convenio colectivo de trabajo, llegamos a un acuerdo, perdón, y la cámara empresaria establece, bueno, se destina al sindicato 15 millones de pesos para, 150 millones de pesos para su biblioteca, para capacitación, para lo que fuera, whatever. Esto no es que, en primer lugar, esto está permitido por la ley, lo cual es una barbaridad porque es una empresa financiando un sindicato. Si hay una actitud antisindical, es esta, una empresa financiando un sindicato. ¿Por qué? Y porque se supone que una empresa no va a financiar un sindicato a cambio de nada. Si va a financiar un sindicato es a cambio de alguna contraprestación. Ahora, cuando esta habilitación se da en el marco de una negociación colectiva, queda sobreexpuesto que lo que el empresario va a comprar a través de ese aporte que la ley le autoriza son condiciones de trabajo que se están negociando. Es decir, no solo es una barbaridad que el sindicato financie, perdón, que el empresario financie el sindicato, sino más aún que esa financiación del empresario, de la Cámara, del sindicato, se dé cuando están negociando. Porque podría llegar a pasar que si la negociación está trabada, la empresa se presente con un instrumento más para negociar, con un arma más para negociar, que es, tengo este aporte para el sindicato. Y esto no es hablar mal del sindicato en el sentido, el sindicato se la lleva a su casa. No, 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 el sindicato probablemente recibe ese dinero y mejore un hotel que tiene en Carlos Paz para que los trabajadores y trabajadoras puedan negociar, o mejora un servicio de atención sanitaria para lo que fuere. El problema es a cambio de qué se produce eso o en qué contexto habilita ese intercambio. Esto es absolutamente inconstitucional, vulnera el convenio 87 de la OIT, que en el artículo primero, en el segundo, en el tercero y hasta en letra indeleble dice no pueden los empresarios financiar a los sindicatos. ¿Por qué nadie lo menciona? Bueno, nadie lo menciona porque es funcional a los intereses de los empresarios, porque como decía, tienen un arma más al momento de negociar, y es funcional a efectos del sindicato, a los intereses del sindicato, porque recibe un ingreso que le facilita su actividad sindical. De nuevo, reitero, yo no estoy hablando de ilícitos, estoy hablando de disfuncionalidades de carácter sistémico. Hasta aquí entonces llegamos con la clase de hoy a los contenidos de la negociación colectiva. Mañana vamos a continuar. Llegamos hasta esta instancia, ya tenemos el convenio negociado, los contenidos, todo. Bueno, ¿qué sigue? Sigue la homologación. A partir de ahí vamos a tomar la clase de mañana, a partir de la homologación. Así que los y las veo mañana. María Eugenia o cualquier otro que esté cumpliendo deberes de cuidado tiene absoluto derecho y mi habilitación para pagar cámara y eso, ¿ok? O sea, desde ya, desde ya. Se lo dice alguien que está por ir a buscar a su hija a la pileta en este preciso instante. Pero no, lo digo de verdad. Ah, bueno, mira Lorena. ¿Pero qué pasó? ¿De golpe tuvieron hijos? Entraron solteras. Bueno, nos vemos mañana puntualmente para puntualmente cumplir con los contenidos, cumplir con el break y en todo caso, considerando que también es fin de semana, yo todo aquello que pueda comprimir para cumplir también en el horario de finalización, que es un horario sagrado
para experiencias culinarias familiares, lo haré, ¿eh? Así que yo mañana voy a confirmar con ustedes. 9:30 comenzamos, ¿es correcto? Sí, Muy bien. dijiste eso hoy más temprano. Sí, bien, bien. Ese es nuestro horario, ¿no? ¿Estamos bien? Ujú. Bien, listo. Bueno, les agradezco la atención. Si hay alguna pregunta en este momento y me quieren hacer, yo me quedo para aquel o aquella, y si no, me lo envían por correo o la guardan y mañana comenzamos la clase con alguna duda, alguna pregunta para no hacerles ya ganar más tiempo de lo que han ganado en la tarde. ¿Ok? Muy bien. Gracias. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Chao, hasta Chao. mañana. Ahora